Meditemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versos 13 a 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas los esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en el tiempo cuaresmal, donde el Señor nos propuso un plan para ejecutar en este camino que nos conduce a la Pascua, como camino de conversión. 3 fueron los derroteros marcados por el Señor. Primero, oración constante y permanente a Dios Padre. Segundo, ayuno, asumiendo con responsabilidad el sufrimiento de la vida. Tercero, ofrenda, caridad y compartir. Con estas herramientas fuimos enviados a vivir nuestro desierto personal, un caminar en el desierto, donde íbamos a experimentar muchas tentaciones, como el placer, el tener y el poder. Empezamos el desierto, primero, como hijos amados del Padre, título adquirido el día de nuestro bautismo. Segundo, con el poder del Señor resucitado, poder para enfrentar con decisión y fuerza al maligno que pretende hacernos desistir del camino emprendido. Tercero, fuimos al desierto impulsados por el Espíritu Santo, que nos motiva y nos conduce a asumir una nueva realidad, marcada por el cambio de forma de pensar, de hablar y de actuar. Esta experiencia del camino cuaresmal está adornada por un momento de gloria, vivido por Pedro, Santiago y Juan, un momento de gozo indescriptible, ser testigos de la transfiguración del Señor, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso del 2 al 10. El camino cuaresmal nos tiene que llevar a una renovación total de nuestro ser, donde desaparezca todo lo malo, pasar el camino del desierto para asumir la novedad del reino, nuestro Señor Jesucristo. En este domingo tercero de Cuaresma, según el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso del 13 al 25, nos dice que los judíos habían hecho del templo un lugar de mercado, de trueque, una plaza pública. Esto no le gusta al Señor. La casa del Padre se había desfigurado, su objetivo se había perdido. De casa de oración había pasado a ser cueva de bandidos. Jesús está ahí, en la casa de su Padre. El celo de tu casa me devora. Su presencia, su poder y autoridad lo mueven a actuar. Y con su acción, su palabra y su poder va expulsando del templo lo que no es del templo. Primero, ovejas y bueyes. Segundo, a los cambistas les esparció las monedas. Tercero, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. Con esta acción el Señor purifica la casa de su Padre, el templo, para devolver al templo su función, ser casa de oración. Con esto el Señor nos indica que lo sagrado y consagrado a Dios Padre tiene que ser respetado y que su presencia en lugares y en personas siempre dejan huellas profundas de purificación. El mismo Señor nos dice que Él, glorioso y resucitado, es el templo del Padre y que es el lugar donde podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. El templo material es supremamente importante y como casa del Padre, casa de oración, debe ser digno, acogedor y respetado por todos. El Señor también nos ha enseñado que nosotros somos un templo donde Él vive. Es donde vive la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso toda vida es sagrada. Quitarle la vida a alguien es profanar el santuario de Dios. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, nos dice: ustedes son santuario de Dios, y el santuario de Dios es santo, y que no debemos profanar el santuario de Dios, que es nuestro cuerpo. Por tanto, este camino cuaresmal nos debe conducir a una purificación total de nuestro ser, cuerpo,
como templo de Dios y permitirle a Él mismo, Señor, que haga en nosotros esa limpieza a través del perdón misericordioso del Padre. Es hora pues de prepararnos con la ayuda del Espíritu Santo para hacer un buen examen de conciencia que nos conduzca a una buena confesión, donde mediante el arrepentimiento sincero el Señor saque de nosotros todo lo que no le agrada y volvamos a ser el templo que Él quiere, donde se le adore en espíritu y en verdad. Sigamos el camino cuaresmal, acompañados de la Santísima Virgen María, con mucha fidelidad, y al final encontraremos al Señor con los brazos abiertos, que nos recibe y nos consuela. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.